arrancado hablando de la organización, hablando de que la empresa la considerábamos un tipo, digamos, dentro de una de las clasificaciones de la organización, y habíamos hablado de que la organización era como más general, digamos, como que las incluye a muchas otras organizaciones y que dentro de esas clasificaciones de la organización la podíamos poner a la empresa. También habíamos hablado de que el objetivo principal, al menos el que nosotros vamos a analizar por todo este cuatrimestre, digamos, en la materia, nosotros siempre vamos a hablar de una empresa cuyo objetivo y fin es el fin de lucro, ¿sí? Las organizaciones sin fines de lucro, ONG o empresas de otro tipo, digamos, que también podrían cumplir con los mismos requisitos, nosotros acá no lo vemos. Pero, y habíamos definido también a la empresa, habíamos hablado un poco sobre las características de las empresas, pero el autor también habla de encuadrarla a la empresa dentro de lo que se conocen como los sistemas, ¿sí? Y también habla de una especie de subsistemas al final, que ya les voy a decir yo, desde qué página, digamos, viene a ser como un apoyo, digamos, sobre esta teoría, este, para que lo puedan ir leyendo. Una vez que terminemos con esta parte de los sistemas, ya vamos a empezar a hablar de la empresa en sí. Ya la hemos definido, ya sabemos cómo se enmarca, ya sabemos los distintos pensamientos o visiones que el autor lo plantea en el apunte. Vamos a hablar ya dentro de la empresa cómo funciona. Entonces vamos a ver así como una especie de una manera simplificada. Voy a tratar de explicarles, digamos, cómo funciona dentro de una empresa, cómo la podemos medir y hasta incluso cómo podemos graficar esa situación. Hoy arrancamos con esa parte que durante la semana que viene lo vamos a seguir charlando. Acá le preparé una pizarra, así como una ayuda de memoria para mí y para que ustedes lo vayan teniendo de guía, que es lo que vamos viendo de la punta. Les vuelvo a repetir, este fin de semana, yo ya les voy a ir mandando toda la información, digamos, que necesitan teórica, práctica, hasta que rindamos el primer parcial. Esta idea, digamos, de la organización, teniéndola en cuenta como un sistema, es una idea relativamente nueva, digamos, ¿sí? Porque se la considera fundamentalmente, la organización en la definición es como que es muy estructurada, digamos, la forma en que la define a la empresa formando parte de una organización. Contar tener la visión de la empresa como un sistema, básicamente tiene que ver con una teoría mucho más nueva, digamos, en donde esta teoría de sistemas se fundamenta en que la empresa no funciona de manera aislada, funciona dentro de una sociedad, interactúa, digamos, con el entorno, con sus pares y hasta incluso dentro de un mismo mercado. Entonces, no se la puede observar a la empresa como si funcionara sola de manera aislada, como simplemente una clasificación de una organización. Entonces, pero obviamente tiene algunos problemitas, digamos, esta visión, cuando se la piensa desde el punto de vista analítico, porque no se la puede dividir, digamos, a la realidad en todas las partes, digamos, y estudiarlas a cada una por separado. Entonces, pero sí se pueden observar que no está aislada, se puede observar cuáles son esas interrelaciones, digamos, sobre todo con los elementos de la empresa que no se comportan, digamos, de manera aislada, sino que se mantienen interrelacionadas. En algunos casos la interrelación que existen, digamos, entre estos elementos se hace medio complejo para poder estudiarlos a todos juntos, pero sí se pueden observar, digamos, algunas cuestiones, digamos, como por ejemplo las características a todos los sistemas, que es lo que he puesto acá en la pizarra. Que son la globalidad, que son la finalidad y que es la homeostasis. La representación gráfica, digamos, muy, muy sencilla, que habíamos visto también, creo que ahí terminamos la clase pasada, que nosotros cualquier sistema lo podíamos considerar como una entrada, un proceso de transformación y una salida,
en donde la empresa, ya después acá nos vamos a dar cuenta cómo la relaciona, digamos, con los input y con los output, perdón. Pero estas características, digamos, que le corresponden a todos los sistemas, uno es la globalidad, o la interacción, digamos, entre los elementos del sistema. Porque al conformar, digamos, en la globalización o en la globalidad, digamos, en un todo, en donde está inmerso, digamos, la empresa, el sistema interactúa, produce algunos estímulos, digamos, que afectan a algunas de las partes, y en algunos casos puede repercutir en todo el sistema o en algunos casos puede repercutir en parte del sistema. La finalidad, digamos, bueno, todo sistema está orientado, digamos, a la realización de cumplir algunos objetivos. Y la homeostasis, digamos, que hace referencia al equilibrio dinámico, que vendría a ser como la autorregulación o el autocontrol del sistema. Estas tres características también están dentro de la empresa y el autor a continuación empieza a explicar cómo la globalización, cómo la finalidad y cómo la homeostasis está incluida dentro de la empresa. Por eso se la considera que forma parte o que la empresa es un sistema. Por ejemplo, la globalidad. La empresa interactúa, digamos, con otros elementos y también recibe esos estímulos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el mercado, digamos, analizando a la empresa no es la única empresa proveedora, salvo que estemos hablando de un monopolio, pero si no estamos hablando de un monopolio, la empresa tiene otros competidores que ofrecen el mismo producto o servicios. Estos productos pueden ser complementarios o pueden ser sustitutos. En el caso de que sea complementario, se retroalimenta, digamos, de sus competidores. Y en el caso de que sean sustitutos, también, digamos, se puede interactuar, pero de una manera como un poco más agresiva. Para darles algunos ejemplos, digamos, de cuáles pueden ser productos que sean complementarios y cuáles son productos que pueden ser sustitutos. Por ejemplo, el té, el azúcar y el edulcorante son complementarios, porque acá en la Argentina, en la generalidad de los casos, nosotros estamos acostumbrados a consumir cualquier tipo de infusión, digamos, le he puesto el té como si fuera un ejemplo, pero cualquier tipo de infusión nosotros utilizamos el azúcar o el edulcorante. Nosotros no tenemos un mercado acá dentro de la Argentina que utilicemos como complementariedad la miel, que en otros países del mundo, digamos, sí se lo utiliza. Acá en la Argentina, a pesar de que nosotros somos cuarto en el mundo con la calidad del tipo de miel que se produce, no la consumimos. El mercado interno es casi inexistente. No sé si inexistente sería la palabra, pero el consumo interno es muy bajo. Miren, para que se den una idea, que yo creo que con el paso del tiempo no cambió, los números no cambiaron mucho, digamos, los números. La última vez, yo me acuerdo siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, me acuerdo que nosotros teníamos una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos. Que obviamente, digamos, nos enseñaban a formular y evaluar un proyecto. Al grupo que yo formaba parte, nos tocó estudiar sobre la miel. Y la verdad que ha sido como todo un mundo para nosotros, al menos para mí, digamos, bastante extraño, digamos, como bastante nuevo, porque la verdad que no lo conocía. Entonces, conociendo más o menos, digamos, de qué se trataba, ya lo importante para nosotros era analizarlo desde el punto de vista económico. Entonces, estudiarlo desde ese lado, yo ahí me enteré, digamos, la cantidad de apícolas, digamos, de apicultoras que existían en la Argentina. Y ahí nos dieron los números, digamos, como para más o menos poder armarlo, y nos explicaron que dependiendo de la cantidad de colmenas que tenía la empresa, tenían la capacidad de poder exportar. Digamos, si era una empresa que tenía, por ejemplo, 50 colmenas, 100 colmenas, más o menos podía abastecer, digamos, como una pequeñísima parte del entorno, digamos, en donde la empresa estaba ubicada. Ahora, si la empresa llegaba a tener por encima de 500 colmenas, ya tenía una cantidad de producción suficiente como para poder exportar. Y al no tener casi mercado, digamos, prácticamente toda la miel en su forma primaria, digamos,
pasaba por un pequeño proceso nada más de pureza, por un proceso de conservación, digamos, para que pueda durar con el paso del tiempo, muy escueto, mínimo, elemental y básico, y ya lo podían exportar. O sea, no estábamos hablando de una gran industrialización del producto como para que recién se lo pueda exportar. Entonces, nos explicaba de que la miel, digamos, acá prácticamente no se la consume. Unos datos así como para que lo tengan en cuenta. Acá en la Argentina, porque aparte del consumo, digamos, de su manera primaria, se lo utiliza para la parte de repostería, se lo usa, digamos, en la industria de los productos que se utilizan para la repostería, pero donde más se lo utilizaba también era para los productos que son de cosmética o de perfumería, para el champú, crema y ese tipo de cuestiones. Que ahí sí ya pasa por otro proceso mucho más elaborado, digamos, que la venta en sí de la miel. Y para que se den una idea, acá en la Argentina nosotros consumimos 1,5 kilos de miel por persona. O sea, si tomamos todo el consumo que tiene la Argentina, independientemente para donde vaya, y lo dividimos en la cantidad de habitantes, nosotros solo consumimos 1,5 kilos de miel por año por persona. En Europa, ellos sí consumen, digamos, la miel como nosotros consumimos el azúcar. Ellos prácticamente no consumen azúcar, casi no les llega. Y si les llega, es a un precio bastante caro, digamos. Ellos consumen aproximadamente 15 kilos de miel por persona por año. El salto es abismal. Es un 1000% por encima de lo que nosotros consumimos, así que toda la miel se va para afuera. Entonces, si nosotros tomamos cualquier infusión, el azúcar y el edulcorante vienen a ser como los complementarios, porque con eso consumimos el mate, el café, el té. En cambio, el café sí es sustituto del té. Entonces, estas dos empresas, digamos, este ejemplo que yo les doy, digamos, estas empresas no funcionan de manera aislada, porque si funcionarían de manera aislada, simplemente fabrican el té, lo venden y punto. ¿Qué pasa afuera? No es mi tema. Esa vendría a ser más o menos la crítica que se le hace, digamos, a la parte de la organización, porque no analiza, digamos, como un sistema el comportamiento de la empresa. Entonces, en base a estas características que estábamos hablando recién de la globalización, de la finalidad y de la homeostasis, es en donde se basa este enfoque. ¿Por qué? Porque al considerar a la empresa, digamos, que puede ser considerada como un sistema, cómo adapta, digamos, esas características al funcionamiento de la empresa. Y lo hace a través, primero, de una interacción, digamos, con el entorno, porque además la empresa necesita materia prima para la fabricación de sus productos o para brindar algún tipo de servicio. Siempre lo paso, digamos, a la fabricación de un producto porque suele ser como un poco más ameno para ustedes, digamos, y entenderlo de una manera más rápida que si estuviera hablando de servicios. Pero se adapta perfectamente, digamos, al producto que esté ofreciendo la empresa, ya sea bienes y servicios o ya sea servicios. Tiene una interacción, digamos, con el entorno, porque de dos razones, digamos, a través de los inputs, que era lo que había puesto acá en la pizarra, con la materia prima, y a través me sale iPad. No sé por qué la tengo atrapada. Los outputs. Bien, saben a lo que me refiero. ¿En qué sentido? En cuando yo lo vendo al producto, ¿sí? Entonces, yo tengo a mis proveedores de los cuales necesito y con los cuales interactúo, y que si ellos me fallan, obviamente yo no lo puedo ofrecer al producto. Entonces, esa interacción, por supuesto que una vez que yo tengo los inputs dentro de la empresa, pasan por un proceso, digamos, que era lo que habíamos visto en la clase anterior, digamos, que era un sistema básico, en donde tengo las entradas, tengo el proceso de transformación o de fabricación, digamos, y tengo la salida. Entonces, en ese ingreso, digamos, que se adapta al croquis de cualquier sistema, yo no solo recibo esa mercadería, digamos, porque, a ver,
yo estoy en interacción con esa empresa, y si a ese mercado de esas empresas que me ofrecen la materia prima hay un problema, se para el proceso de transformación y por lo tanto yo no voy a obtener mi salida. Si yo no obtengo mi materia prima en la calidad en la que yo ya he fabricado mi producto y que mis clientes están acostumbrados a comprar, digamos, la empresa entra en una especie de colapso. Entonces, cuando nosotros hablábamos que interactuaba y que alguna modificación que se pueda producir en el entorno puede afectar el sistema, no tan solo lo puede afectar en una medida que la puedo subsanar, sino que puede estar en serios problemas dentro de la empresa si yo no logro limar, digamos, ese vínculo y esa interacción con el entorno. Esa es la manera, digamos, en la que la teoría de sistema lo adapta a la empresa, y la verdad que se adapta perfectamente. El autor, digamos, cuando ya empiecen a chequear todas habla de la retroalimentación, habla de cómo, digamos, una empresa puede, a través de la comunicación, en este último tiempo, y sobre todo después que John Nash, que ya vamos a ver en clasificación de mercado, logra establecer una negociación, no desde el lado en el que uno pierde y el otro gana, sino en una negociación en donde las partes lleguen a un acuerdo de conveniencia entre ambas, que no necesariamente tiene que ser que una gane y que la otra pierda, logran meter todas estas ideas transformadoras, digamos, en el pensamiento con respecto a la relación con las empresas. Las empresas, por ejemplo, antes se pensaba que una empresa competidora o que una empresa que producía un producto sustituto venía a ser como una especie de mi peor enemigo. Con este cambio, digamos, de paradigma y de pensamiento que lo puede lograr, digamos, transformar en un modelo económico John Nash, lo que hace justamente es cambiar esa visión. Yo puedo nutrirme, digamos, y puedo alimentarme del conocimiento de mi competidor. Eso no quiere decir, digamos, de que sea mi enemigo, ni tampoco que se transforme en una especie de aliado, pero sí puedo aprender, digamos, de mi competidor, y puedo retroalimentarme de la observación de cómo va funcionando. Ya vamos a ver, digamos, cuando hablemos de competencia monopolística, los grandes enemigos que se los veía a través, digamos, y que yo los fui siguiendo a través de las publicidades. Por ejemplo, la Coca y la Pepsi eran archienemigos en su momento, con respecto a las publicidades. Adidas y Nike también en su momento, digamos, entraron como una serie de disputas de captar una mayor participación en el mercado. Pero como habíamos visto también, digamos, en la parte de empresa, hasta incluso, por eso es tan importante la historia. Cuando nosotros habíamos hecho como un pequeño repaso sobre la historia y nos habíamos dado cuenta, digamos, que esas empresas, digamos, que habían empezado a crecer y habían crecido de tal forma, digamos, que la organización necesitaba tener un apoyo financiero, ahí es donde se empezaron a producir la mayor cantidad de las negociaciones con fusiones. Las empresas más grandes empezaban a comprarla a las más chicas, y ahí es donde se empieza a producir la concentración. Y ahí es donde, a nivel global, se empieza a hablar de que Joseph Stiglitz escribe un libro muy bueno, que yo siempre los recomiendo, que cuando lleguemos a mercados se los voy a escribir, un libro que se llama El malestar en la globalización, en donde él habla de esos problemas y de cómo la globalización, digamos, podía infectar las economías del resto del mundo, dando muchos ejemplos, siendo haber sido él un vicepresidente junior del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo, y fue asesor técnico del Fondo Monetario Internacional, que hace críticas fortísimas, digamos, con respecto a todos estos organismos de cómo se manejaban. Pero él, en esa visión, digamos, empieza a dar una idea en donde se empieza a cambiar. Este libro lo saca en el 2020. Yo les estoy hablando de que a la empresa se le empieza a ver como sistema 70-80. Porque hasta los 70 y a los 80 podíamos ver a través de las publicidades cómo eran tan agresivos, digamos, para tratar, como un modo de tratar de captar la mayor cantidad de clientes. Con estos cambios de pensamiento,
Y al saberse que están insertos, digamos, y que están metidos dentro de un sistema que los puede afectar, ahí es donde empiezan a ver no tan solo que disminuyen la cantidad de las publicidades, sino que empiezan a interactuar entre ellos. Y se fueron concentrando de tal forma que hoy forman parte de un tipo de mercado que se llama oligopolio. Parte de haber llegado a esa concentración tiene que ver con haberla considerado a la empresa como un sistema, ¿sí? Como un desprendimiento, digamos, por así llamarlo, de esta idea, digamos, que parte con considerarla a la empresa como un sistema, existen lo que acá vamos a ver como un pequeño detalle, los subsistemas. El subsistema real, el subsistema financiero y el subsistema directivo. ¿Qué se entiende por un subsistema real, digamos? Viene a ser en la parte inicial, digamos, que viene a ser en la parte el autor habla de aprovisionamiento, en la producción y la comercialización de los productos, digamos, o de los servicios que esté produciendo la empresa. Básicamente, digamos, responde a todas aquellas operaciones que suponen una transformación real en los factores productivos y que concluyen, digamos, con la distribución del producto. O sea, viene a ser como la parte de, viene a estar, digamos, más que nada en la parte de la fabricación y en la parte en la que yo ya tengo el producto final, ¿sí? Y esos servicios extras que yo estoy ofreciendo dentro de la empresa después que la venta se ha producido. Es el famoso postventa, ¿sí? Los servicios postventa. Los autos, digamos, ese es un ejemplo claro, una vez que yo lo he vendido no es que me desentiendo del cliente. Y si le pasa algo, tiene algún problema, bueno, qué es eso, tema de él. No, yo tengo que tener la capacidad como concesionaria de poder ofrecerle a mis clientes para que me compren el vehículo, una empresa que me pueda brindar los servicios de mantenimiento oficial, digamos, del auto, como para que mi vehículo pueda durar, tenga una vida útil mucho mejor, digamos, que cualquier otro auto que no tenga este servicio de postventa, por darles un ejemplo. En el caso del sistema financiero, digamos, es obviamente la estrecha interdependencia que existe, digamos, real, con la administración y el control de los recursos financieros. Este subsistema, digamos, es fundamental y de sobre lo que hablábamos recién, digamos, que hablábamos de cómo se fue transformando, digamos, organizacionalmente una empresa, y se transforma, digamos, en, lo podíamos hablar de una empresa financiera, que hablábamos del cambio en la historia. Y tiene que ver con esa interacción, digamos, porque el sistema financiero de una empresa básicamente, si quiere poder ofrecer, digamos, este subsistema real, que es la parte de la postventa que hablábamos recién, sí o sí debe tener la capacidad de poder interactuar, digamos, con el sistema financiero. Y no el sistema financiero, digamos, como un nicho del cual me sirve, digamos, para invertir mis ganancias. Un sistema financiero desde el lado, desde las tarjetas de crédito, de que todos los adelantos tecnológicos, digamos, que se van produciendo en el sistema financiero, yo los cuente como para poder venderlos. El último que yo he visto, digamos, que está funcionando bastante bien, es la compra y venta a través del QR. Todo eso, digamos, que se desprende de esta interacción que se va produciendo en la empresa, yo las debo ir sumando para poder subsistir en el mercado al cual pertenezco. Entonces, podríamos considerar, digamos, al sistema financiero como un subsistema que se desprende de esta interacción de la empresa. Y el último subsistema que podemos ver, o por lo menos que lo nombra el autor, es el subsistema directivo. Este subsistema, digamos, tiene como objetivo tomar decisiones que tienen que ver con que la empresa se asegure el logro de los objetivos planteados en el momento de su conformación, digamos, con la opción de que la empresa pueda adaptarse, digamos, al sistema general en el cual está inmerso. Este subsistema le permite, digamos, poder adaptarse a esta situación. Y acá es en donde nosotros entramos, digamos, en toda la parte de la coordinación, en toda la parte
de la organización, en toda la parte de la dirección, en toda la parte del control. Por eso es tan fundamental la parte de la autoridad, y por eso pone tanto énfasis, digamos, el autor, en la autoridad y en el poder dentro de una organización, y por lo tanto la empresa también debe tener ese centro de coordinación, porque no solo sirve, digamos, para dar órdenes, que es lo que uno se imagina cuando habla, digamos, de autoridad o cuando habla de poder, sino que tiene que ver más que nada con la parte de la coordinación, con la parte de la gestión, con la parte de los mecanismos o las herramientas con las cuales puede contar la empresa para poder cumplir ese objetivo final. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta acá? ¿Entienden esta parte, digamos, de la diferencia entre considerarla la empresa como parte de una organización y la empresa como un sistema? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. La parte que sigue, digamos, cuando yo les pase el apunte, habla de funciones empresariales, digamos. Estas funciones empresariales vienen a ser como las actividades que se realizan dentro de la empresa. Esta parte como que la vamos a ver un poquito más adelante, una vez que veamos la parte de cómo funciona dentro de la empresa, como para que nos podamos focalizar bien, digamos, sobre esta parte de la teoría y ustedes me puedan entender de qué se trata, porque les puedo hablar de puntos de equilibrio, podemos hablar de la parte de costo, cómo se interrelaciona la determinación de precio, cómo llega una determinación de precio, pero si no lo vemos desde el lado del costo y de la venta, les va a costar entender. Entonces, esta parte del apunte que habla específicamente, digamos, de las funciones empresariales lo vamos a volver a retomar una vez que ya veamos el funcionamiento interno de la empresa. Ya me avisó hace un ratito, digamos, que quedaban menos de 10 minutos. Si les parece, mientras preparo la pizarra sobre los temas que vamos a ver ahora a continuación, salimos y volvemos a entrar así no se corte. ¿Les parece? Sí, profe. Bien, profe. Bien. Nosotros necesitamos aprender, digamos, y necesitamos saber cómo funciona la empresa, digamos, dentro, ¿ya? Después vamos a seguir hablando, digamos, sobre la interacción que tiene en el entorno, que era lo que hablábamos recién como un sistema. Acá lo que nos vamos a centrar es lo que pasa adentro de la empresa. Cómo es su funcionamiento y cómo me manejo dentro de esta empresa para las tomas de decisiones, dentro de la empresa. ¿Sí? Después ya vamos a ver cómo esta idea de sistema y de la idea de los subsistemas, digamos, cómo están interrelacionados. Pero ahora nos vamos a centrar básicamente en dos variables que yo necesito saber cómo se manejan y cómo las mido, digamos, a estas dos variables dentro de la empresa. Por un lado tenemos la parte de los costos y por otro lado tenemos la parte de las ventas. Ahora vamos a hablar un poco de los costos, digamos, hasta que terminemos esta clase. Nos vamos a centrar acá, digamos, a pensar de qué manera y cómo lo vamos a ver y cómo va a ser la visión, digamos, que existe. Porque costo, gasto o costo, digamos que acá nosotros lo vamos a considerar como sinónimos. Si yo les pregunto a ustedes si saben lo que significa un gasto o lo que significa un costo, ustedes tienen una idea. Ustedes saben, y si yo les pregunto de las ventas, también tienen una idea. Nada más que acá le vamos a dar una definición y además nos vamos a centrar entre todas las definiciones, porque no existe solamente uno. Existen muchísimos criterios con respecto a cómo lo voy a definir. La mejor definición que yo encontré es la que le puse acá en la pizarra y con la que vamos a hablar ahora a continuación, porque me permite hablar de otros temas como para que los pueda adentrar a ustedes, para que comprendan mucho mejor las diferentes clasificaciones que tienen los costos y cuál de todas esas clasificaciones nosotros las vamos a tomar acá en clase. Entonces, empecemos definiéndolo, digamos, al costo. Gasto o costo nosotros acá lo vamos a utilizar de una manera única, digamos. Estamos hablando de lo mismo, es un sinónimo. La definición, digamos, que tienen acá es la utilización del dinero con fines que no sean los de inversión. Es muy simple, elemental y básica. Existen muchísimas otras definiciones de diferentes puntos de vista, digamos. Pero no hay, digamos, se lo suele adaptar a el tiempo, se lo suele adaptar al tipo de empresa, se lo suele adaptar,
digamos, su definición puede ser tan amplia o puede ser tan concisa o puede ser tan generalizada como clasificaciones existen de costos. Si bien es cierto, digamos, hay una visión económica y hay una visión contable con respecto al tema de los costos, tanto los contadores como los licenciados en administración de empresas hablan en el mismo lenguaje. Y esta definición, digamos, que a mí me gustó porque es bastante amplia y porque habla sobre un tema que es la inversión, que lo quiero desarrollar yo ahora en la clase, desde el punto de vista económico no tiene la misma visión, que ya después lo voy a poner acá en la pizarra, que tiene que ver con el costo de oportunidad, que también está en el apunte. Pero nos centremos en esta visión y en esta definición, que viene a ser desde el punto de vista estrictamente contable y de administración de empresas. ¿Qué me dice, digamos? Me dice que la palabra costo e inversión se eliminan entre sí. O sea, de acuerdo a la definición me dice que es todo aquel dinero que yo utilizo con fines, digamos, que no sean considerados a los de inversión. Entonces, si es un dinero que yo lo utilizo para un costo o para un gasto, quiere decir que es un dinero que no lo uso para inversión. Y todo aquel dinero que yo digo, no, a este dinero yo lo voy a invertir, digamos, no es considerado un gasto o un costo. Para que se den una idea, digamos, la diferencia entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. En el caso del gasto, digamos, o del costo, es todo aquel dinero que yo lo entrego a cambio de recibir un bien o un servicio. Y ahí se termina la transacción. Si yo me voy a comprar una felpa roja, digamos, para poder enseñar este año, me fijo cuánto vale, digamos, qué sé yo, 350 pesos. Perfecto. Entonces yo, sí, no hay problema. Sí, por eso yo me había dado cuenta de tu apellido, que no habías ingresado y ya te anoté en la asistencia. No hay problema. Yo me voy a la librería y le digo, necesito la felpa y la compro. Me voy a la caja, la pago y punto. O sea, por ese dinero, yo lo único que pretendo y lo único que voy a recibir es un bien o un servicio. Si yo quiero tener un cable, digamos, en mi casa, o quiero tener DirecTV, o solamente quiero internet, me voy a la empresa que lo ofrece, me dice, mira, y me ofrecen todos los planes, con todos los descuentos y todo lo demás, y qué sé yo, y los primeros meses van a ser gratis tal y tal cosa, me explican todo ese cuestionamiento. Pero cuando yo lo voy a pagar, digamos, al servicio, el único servicio que yo espero recibir de ellos es con el que me puse de acuerdo. Nada más ni nada menos que eso. Eso es considerado un gasto, es la transacción simple, es todo aquel dinero en el cual yo le entrego a mi proveedor porque necesito una materia prima, él me entrega la materia prima y se acabó la transacción y la operación. En cambio, la inversión no es igual. Yo cuando invierto, al finalizar el tiempo en el cual yo decido invertir, ¿qué es lo que espero a la finalización de la inversión? ¿Qué opinan ustedes? Que devuelva alguna ganancia. No solo que me devuelva el dinero, digamos, con el que yo empecé la inversión, sino que me devuelva un rédito. Exactamente. Que puede ser mucho. Aparte genera un beneficio para el cliente, digamos. Claro, pero yo no lo llevaría por el lado del beneficio porque, digamos, por el lado del costo también lo podría ver como un beneficio, porque, digamos, yo no puedo enseñar si no tengo la felpa, digamos, y me estoy beneficiando yo y se están beneficiando ustedes de que yo haya podido tener esa felpa para poder escribir en la pizarra. No es el beneficio por ese lado, sino que tiene que ver con que, además, digamos, de poder usarlo al bien, por la razón por la cual yo la compro, en la inversión yo quiero un plus. Es como que si yo fuera a comprar, por ejemplo, esta felpa, y yo sé que si la compro esta felpa, me regala, no sé, la goma. No voy a comprar solamente la felpa. ¿Me exactamente. ¿Me entendés? Ahora te dan de vuelta la goma. Y ahí la saqué. O un lápiz, digamos. Tengo no sé cuánta, en la farmacia no sé cuántas curitas tengo, porque digamos es también como la especie del vuelto. Bueno, eso no es una inversión. La inversión es aquella transacción, aquella actividad en la cual yo digo voy a invertir en esto, ¿cierto?
Acá la inversión es en términos generales, no estoy hablando solamente de una empresa, sino que estoy hablando de entrar al sistema financiero, de cualquier otro beneficio en el cual yo ponga mi dinero con los fines de inversión y al finalizar un tiempo, digamos, porque para que la inversión se produzca tiene que pasar un tiempo, no tan solo recibo ese capital con el que originariamente yo empecé, sino que además quiero una retribución a través de intereses, a través de bono, a través de ganar, como lo quieran llamar. Pero esa operación es la diferencia entre un gasto e invertir ese dinero en algo. Ahora, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, digamos, ¿la publicidad es una inversión o es un gasto? Una inversión. Bien. ¿Y los sueldos para ustedes qué son? ¿Una inversión o un costo? Costo. Un costo. La vista de la empresa, costo. Buena esa aclaración. ¿Ok? Para mí Bien. sería una inversión porque los sueldos son de los empleados que hacen el trabajo. Sin el trabajo de los empleados, la empresa no tendría ganancia tampoco. Por ejemplo, es otro punto de vista. Pero para que ustedes se den cuenta, digamos, de lo que yo les quiero, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque eso nosotros lo tenemos como asumido, ¿sí? Ahora, yo les voy a dar los siguientes ejemplos. Un par de ejemplos como para que vean que no es tan claro, digamos, a dónde yo los puedo ubicar. Y les voy a clarificar qué es lo que a mí me va a dar la pauta de que lo que acabamos de decir, esto es un gasto o es una inversión, con el paso del tiempo, digamos, nos podemos dar cuenta de otras cuestiones. Por ejemplo, publicidad. Obviamente, digamos que nadie empieza una publicidad, digamos, o quiere hacer una publicidad de su producto, ya sea para insertarlo en el mercado o para producir un nuevo producto o para captar la mayor cantidad de clientes, uno lo hace con la idea de que va a ser un costo. Pero, por ejemplo, hace algunos años, la primera vez, digamos, que Magistral, porque esa fue la primera marca que crea los detergentes concentrados, resulta que hace una campaña masiva, súper agresiva, digamos, en el mercado, crea el logo, que es la gotita, vieron que se pone el anteojito y que le da consejo a la ama de casa, digamos, para que lo compren porque es mucho más económico, porque es más redituable, porque... Así, con bombos y platillos lanzan el primer detergente concentrado. Y adivinen qué pasó. ¿Aumentaron las ventas? Nadie lo Claro, compraba. Las masivamente. expectativas. Nadie lo compraba. Nadie. Porque resulta de que se imagina que habían invertido, digamos así como una plata. Y no lo compraban, ¿por qué? Porque resulta que hasta ese entonces, digamos, los detergentes que existían en el mercado no eran del todo buenos, digamos, y producían, eran bastante agresivos, digamos, para la piel, para la mano, digamos, para utilizarlo. Entonces, ¿qué era lo primero que pensaban las personas que utilizaban los detergentes en ese entonces? Si que no es tan concentrado, digamos, me produce ese daño, digamos, en las manos, imagínate uno concentrado. Ya directamente, no voy a tener piel y hueso, ya va a ser el hueso solamente, digamos. Era como medio reticente, digamos, al mercado, hasta incluso para ver qué onda. Y además era caro, porque hasta el día de hoy, digamos, los detergentes concentrados son más caros, digamos, que cualquier otro detergente que no sea concentrado. Entonces, ¿cómo voy a comprar encima un producto más caro con la seguridad que tenían en ese entonces de que no iba a ser beneficioso? Y ya generaba como una especie de desconfianza si era tan así, que con una gotita, digamos, yo podía limpiar todo eso. ¿Qué hace Magistral? Digamos, se vuelve sobre sus pasos, empieza a darse cuenta que esa era la situación y lanza otra publicidad, pero ya no era la misma. Lo que hizo fue la famosa publicidad del puerta a puerta. Fue, digamos, todo este producto que ellos tenían ya listo para la venta, lo pusieron en un envase más chico y lo empezaron a repartir casa por casa, para que lo prueben. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que en mi casa fueron, digamos, con el detergente, mi mamá lo miraba, y uno, ¿qué hace, digamos, cuando le regalan algo?
Lo utiliza. Lo prueba. Total, a lo sumo, ¿qué puede pasar? Entonces, ahí se empezaron a dar cuenta, digamos, de que no era tan así como pensaba. Bueno, a partir de ahí, hasta el día de hoy, el detergente concentrado, digamos, es el más utilizado y que está presente en casi todas las casas. ¿Sí? Ahora, va mi pregunta. ¿Esa publicidad primera de Magistral ha sido una inversión o ha sido un costo? Un costo, porque si Un bien costo. usted dice que disminuyeron las ventas, entonces no recibieron ninguna ganancia. Más que Ujú. perdieron, Ya. entonces. Pero si una No es inversión que a largo disminuyeron plazo. la venta, no lo vendieron, no lo podían vender, tenían todas las botellas estoqueadas, digamos, ahí, por eso lo lanzan en el envase más chiquitito para empezar a que lo prueben, digamos, y a partir de ahí, por supuesto, que ese tipo de publicidad sí funcionó, ahí sí. La coca, por ejemplo, es otro ejemplo. La coca, cuando quiso vender acá en la Argentina la Coca-Cola Light, ¿sí? La con stevia. Sí, Era buenísima. no le fue bien. No le Era fue bien. riquísima. Yo la consumía esa. Soy la primera persona que yo conozco, desde que doy el ejemplo, que me dice que es buena. Porque casi todos consumían la cero, digamos, o la light, digamos, porque tenía bajas calorías. En ese entonces tenía la Coca-Cola Light, tenía la Coca-Cola cero, La esa fue Coca-Cola la más cero y consumida. la stevia, que era limitada. La Life, que tenía el envase hasta incluso verde, porque era, digamos, Sí. que quería salirse, digamos, para diferenciarse de las otras. Bueno, acá no les fue bien, porque acá la que consumían en ese entonces era la Coca-Cola cero. Y actualmente, digamos, la que vende es mucho más general, que ahora dice solamente bajas calorías, o dice, ¿cómo se llama? Menos azúcares. Menos azúcar, exactamente. Pero la de etiqueta verde era muy rica. No, ¿Vos para mí sabés de qué? Cuando se preparaba, Fernet quedaba muy rico con eso, digamos. Porque el dulce ya lo daba el mismo Fernet. El resto de los consumidores no pensaba lo mismo que vos, porque no funcionó, digamos, como tal. Es más, intentaron 2 veces. La primera vez, digamos, era como una cosa así de armonía con la naturaleza, que era por lo verde y ese tipo de cosas. Después lo intentaron hasta incluso por el lado de los adolescentes, en donde estaban todos reunidos, venía un mago, como que le sacaba, digamos, que era la nueva, como para tratar de meterla por ahí, y no funcionó. No sé en otras partes del mundo, pero acá, digamos, en la Argentina no funcionó. Y no le vamos a ir a enseñar a la Coca cómo hacer una publicidad, digamos. Tiene más del 50% del mercado consumiéndole su bebida, o sea, algo sabe. Pero hay algunas publicidades que en algunos lugares no funcionan, ¿sí? Hablemos un poco de los sueldos, que eso lo habíamos puesto para el lado de los costos, ¿sí? Profe, Supongamos, Profe, sí. una consulta. Con respecto a la llegada de los productos hacia otros lugares, por ejemplo, la mirinda manzana se comercializa aquí en Tucumán, no llega a Buenos Aires, por ejemplo. Sí, pero O eso hay es por una varias cuestión. Sí, no, pero la mirinda manzana es exclusivamente por la fecha de vencimiento, dura muy poco. Entonces, por eso solamente se consume acá. Podría llegar a las zonas aledañas, digamos, como Catamarca, Santiago, pero a ellos no les gusta mucho la mirinda manzana. Para nosotros, el sándwich de milanesa es con mirinda manzana. es tradicional. Exacto. ¿Entendés? No llega a Buenos Aires, ni llega a Córdoba, ni llega a las zonas del sur. Primero porque no lo consumen, pero fundamentalmente porque tiene un vencimiento muy corto. Esa es la razón del por qué no llega, digamos, a muchos lugares. Vamos con el tema de los sueldos. Desde el punto de vista contable, como bien lo aclaró su compañero, desde el punto de vista de la empresa, siempre se los considera un costo o un gasto. Ahora, si yo, por ejemplo, nosotros tuviéramos una empresa dedicada a la parte de informática, fantasiemos, así, estas clases son buenísimas porque dan la idea, vamos a hablar de plata, vamos a hablar de millones, vamos a ser dueños de empresas, así que pensemos así, ¿sí? No somos pobres, ¿ok? Entonces, pensemos de esta manera. Supongamos que nosotros tenemos el capital suficiente como para poder poner una empresa de informática, de lo que sea.
Y resulta que Steve Jobs está vivo. Y tenemos la posibilidad, porque si hay algo que nos sobra, es la plata. Entonces tenemos la posibilidad de decirle que se venga a nuestra empresa. Y que él diseñe, digamos, toda la ingeniería para la fabricación del producto que nosotros queremos lanzar, que se encargue de la publicidad, que se encargue de la fabricación, del producto, del diseño, de todo. ¿El sueldo de ese hombre va a ser un costo? Y no, si tomamos No, el contexto porque- de que la persona es famosa, todo lo que atrae la persona, Va a sería devolver más todo en marketing. ganancia. Claro, sería más marketing que otra cosa. Exacto. ¿Qué es lo En que les realidad quiero también probar? depende de resultados, creo. Y lo bueno que Sí. si es un producto informático, por ahí no tiene un vencimiento, digamos. Sí, en realidad personas como él no cobran un sueldo, digamos, como el resto de los mortales lo cobramos. Cobra una participación sobre las ganancias, digamos. Pero no es un socio. No necesariamente es un socio, digamos. Pasaría a ser como el empleado estrella, pero no deja de ser un empleado y tener un sueldo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar, digamos, con estos ejemplos de la publicidad y del sueldo? Que todo aquello que puede haber empezado como una inversión se puede transformar en un gasto y en un costo. Y todo aquello que puede haber empezado, porque por algún lado empezó Steve Jobs, y esa empresa se arriesgó, no era un tipo conocido. Entonces, cuando lo contrataron, también pasaba a ser, digamos, como un riesgo, ¿sí? Entonces, en su momento, digamos, cuando él logra ingresar a una empresa, la empresa lo contrata por un sueldo. Que con el paso del tiempo, el sueldo de esa persona se transformó en una inversión para la empresa. O sea, si bien es cierto, por definición, se eliminan ambos conceptos, tanto el costo como la inversión, en realidad hay una interrelación. Por eso me gusta esta definición. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nadie empieza una publicidad con la idea, de seguro esto va a salir mal, digamos, esto va a ser plata tirada, nadie empieza así, digamos. Ustedes están estudiando con la idea de que una vez que la terminen a la Tecnicatura Universitaria en Programación, a ustedes les va a funcionar como un puente en su sueldo. Tienen una idea que no solo lo van a tener al título, sino que ese título les va a dar un extra, que no solo van a recuperar todo lo que han gastado hasta que finalizaron el cursado de la programación, sino que además van a tener un reditúo a través de un mejor sueldo, van a poder hasta incluso negociar su sueldo y tener múltiples actividades para realizar, que es lo que los habilita, digamos, el título. Entonces, ¿cuándo sé yo que todo lo que empezó como una inversión finalmente se transformó en una inversión y no en un gasto? Es el paso del tiempo. Por eso, si bien es cierto, estos dos conceptos pueden ser antagónicos, hasta incluso su definición, están muy relacionados con el paso del tiempo. El paso del tiempo es lo que a mí me va a dar la pauta que todo lo que hasta incluso puede haber empezado como un costo se transforma en una inversión. La clase que viene ya lo dejamos acá porque si no me tendría que adentrar y no voy a tener el tiempo para poder terminarlo. Ya vamos a hablar de la clasificación, ya vamos a hablar específicamente de los costos fijos, de los costos variables, cómo lo vamos a representar matemáticamente, gráficamente, y se van a dar cuenta que no es tan complejo poder analizar con estos conceptos que por ahí nos pueden resultar un poco más simples, no es tan complicado de poder entenderlo hasta que lleguemos al punto de equilibrio. ¿Ok, chicos? Bien, profe. Bien, profe. Buen fin de profe. semana y los veo la semana que viene. Igualmente. Igualmente, profe. Igualmente, profe.